Muy bien, chavos. En esta ocasión voy a explicar lo que es un circuito eléctrico. Ya vamos a entrar al tema de circuitos eléctricos. Y para eso necesito primero que ustedes sepan los elementos con los que debe contar un circuito eléctrico. ¿Sale? La teoría dice que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí y que van a permitir generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Puede ser energía calorífica, puede ser energía luminosa, puede ser energía mecánica. ¿Ok? Entonces, para que esto se llegue a dar, muchachos, ¿verdad? Para que se llegue a dar lo que anteriormente le acabo de decir, los elementos tienen que ser los siguientes. ¿Ok? Como mínimo, debo de tener 4 elementos. ¿Sale? Debo de tener un generador. ¿Eh? El generador va a ser la parte del circuito que va a producir la electricidad. ¿Ok? Que va a generar una diferencia de potencial. Un voltaje, vaya. ¿Ok? Debe de tener un conductor, que es por donde circulan los electrones. Recordemos que para que haya electricidad debe haber flujo de electrones y tienen que ir por un conductor. Debe de tener una resistencia. Recuerden que la resistencia es aquello que se opone al paso de la corriente. Y esto es opcional, pero muchas veces por seguridad debemos de incluirlo, un interruptor. Eso me va a permitir abrir o cerrarle el paso a la corriente eléctrica. ¿Sale? Son los elementos de un circuito. Muy bien. Aquí los tengo gráficamente. Voy a tener una batería o fuente de voltaje. Aquí está. Voy a tener conductor. Esta rayita es el conductor. ¿Se fijan? Voy a tener resistencia, en este caso en forma de lámparas o bombillas. Es la resistencia al paso de la corriente, y voy a tener un interruptor que va a tener 2 posiciones. Ahí está abierto, pero también puede estar cerrado. Al momento de cerrarse el interruptor es cuando logra circular los electrones por mi conductor. Muy bien. Ahora, este es el ejemplo más básico de un circuito eléctrico en serie. ¿Ok? En este caso voy a tener una fuente de energía que regularmente se le conoce como fuente de voltaje, mi letra V. Voy a tener resistencias. En este caso, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3 resistencias. ¿Ok? Regularmente, por nomenclatura, por así decirlo, se conocen con la letra R de resistencia, en este caso 1, porque esta es la 1. Regularmente las voy a contar en el sentido de las manecillas del reloj. R1, R2 y R3. Tengo un circuito con 3 resistencias en serie. Fíjese en la característica. Voy a tener yo polaridad en mi fuente, más, menos. Fíjese bien, de un extremo de la fuente de voltaje sale mi conductor y se conecta a la primer resistencia, a uno de los extremos. Ahora, del extremo final conecto mi resistencia siguiente en su extremo inicial. Del extremo final de la segunda voy a conectar al extremo inicial de la tercera. Es decir, en palabras o en términos normales, una resistencia tras otra. ¿Sale? Es la característica de un circuito eléctrico en serie. Ahora, ya se los dije gráficamente, ahora se los voy a explicar. Todos los elementos, fíjense en la característica principal, esto grábenselo. Todos los elementos que se conectan en serie, todos van a tener la misma intensidad de corriente. ¿Ok? La misma.
Es decir, si yo calculo la corriente que pasa por el circuito, la corriente total IT, va a ser la misma en el elemento 1, en el elemento 2, en el elemento 3. Estos puntos se refieren a que yo puedo tener 1000 elementos en serie y en los 1000 elementos va a ser la misma corriente. ¿Sale? Vámonos con el voltaje. El voltaje, esto estoy tomando en cuenta el ejemplo anterior donde tenía 3 resistencias. El voltaje total, que es el que me da la fuente de voltaje, va a ser igual a el voltaje que exista en la resistencia 1 más el voltaje que exista en la resistencia 2 más el voltaje que exista en la resistencia 3. Si yo tengo 1000 resistencias, la suma de los voltajes de cada una de esas 1000 resistencias va a tener que darme el valor de la fuente de voltaje. ¿Ok? Ahora, la resistencia total, aquí viene lo interesante. Si yo quiero la resistencia total o equivalente, también se le conoce como resistencia equivalente, de un circuito en serie, necesito sumar directamente mis resistencias. Si yo tengo 1000 resistencias, voy a sumar las 1000, R1 más R2 más R3 hasta R1000. Fíjese la última característica y es bien importante. Dice, si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también. ¿Por qué es esto, muchachos? Porque están conectados uno tras de otro. Yo pongo el ejemplo de las luces navideñas. En las luces navideñas, si se funde un foquito, ¿verdad? Se funden los demás. Entonces, ¿por qué? Precisamente se llaman series navideñas, porque están conectadas en serie.